Muy buenas tardes, amados. Dios le bendiga a todos donde quiera que se encuentren. Estamos aquí en este su espacio Punto de Análisis en el canal 35. Hoy estamos acompañados como siempre su hermano Pedro Matos, al junto de nuestro hermano obispo Daniel de los Santos. Dios bendiga a toda esa amada teleaudiencia, ¿verdad? Que cada lunes está con nosotros y todos los días de la semana, porque aquí siempre tenemos temas, ¿verdad? De importancia, de relevancia para toda la comunidad, y nosotros le damos la bienvenida a usted que por primera vez, ¿verdad? Por vez primera, conecta con esta importante plataforma mediante la cual pues se trae un contenido de mucha importancia. En el caso de los lunes, mi hermano Pedro, ¿verdad? La palabra de Dios, que el primer día impera, de verdad, tiene que imperar, tiene que imperar. Y tenemos un tema muy importante hoy, que es importante, valga redundar, es importante, ¿verdad? Es relevante que usted preste atención a lo que vamos a traer. ¿Qué tenemos, mi hermano Pedro, en el día de hoy? Hoy hablaremos acerca de la muerte. Es un tema a veces controversial, muy poco comprendido por muchos, malinterpretado por otros. Pero hoy vamos a hablar acerca de la muerte, hasta donde el espacio nos dé. Sé que este tema llevará segunda parte, tercera parte, pero hoy iniciamos. Así que si usted tiene alguna incógnita, tiene alguna pregunta, usted puede preguntar por YouTube, puede preguntar. Vamos a poner ahorita el número telefónico por si quieren hacer a alguien alguna pregunta. Vamos así a estar iniciando leyendo una porción de la palabra en el libro de Eclesiastés capítulo 8, versículo 8. Eclesiastés 8, versículo 8. Y las palabras son leídas en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y dicen así la palabra del Señor. No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. Y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Repita el versículo bíblico, el número 8. Repítalo. Dele ahí que tengo otro acá. Tiene otro en Cuba. Repítamelo ahí. Amén. No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen almas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Gloria al Señor. Oye, mi hermano, profundo, fuerte, profundo. No hay fuerte que pueda librar esa guerra. Muy grande esta palabra. Si no hay hombre que tenga el poder, la potestad, la autoridad para retener el espíritu. Nadie tiene potestad sobre el espíritu. Ahora bien, ¿por qué nadie, dice el proverbista, dice el sabio Salomón, por qué nadie tiene potestad para retener el espíritu, ni autoridad sobre el espíritu? Porque en realidad hay teorías acerca de la creación del hombre. Pero cuando usted mira esas teorías acerca de la creación, de todo lo que existe y la creación del hombre, usted mira una teoría de la evolución por Charles Darwin, y usted dice, entiende que lo que Charles Darwin dijo en un tiempo, pues no tiene un cumplimiento exacto ni mucha veracidad. ¿Por qué? Porque si los animales hubiesen evolucionado, ¿por qué se paró la evolución de los animales? ¿Deberían de seguir evolucionando? Mínimamente, ¿no? Amén. Que vemos desde niños, ¿verdad? Que tenemos ya más de 3 décadas de existencia, en el caso de ambos, ¿verdad? Tenemos más de 4 décadas de existencia, pero seguimos viendo, y mis padres también. Yo voy por las 5. Ya por las 5, felicidades, mi hermano. El caso es, ¿verdad? Mis padres también y mis abuelos, a los mismos perros que vemos hoy, lo vieron igual. Sí. Y las mismas palomas que vemos hoy, los mismos peces que vemos hoy, lo vieron igual. Y según las descripciones que hallamos de miles de años atrás, porque hay los libros, ¿verdad? Las memorias que escribieron nuestros antepasados, donde describieron ciertos animales, tanto cuadrúpedos, ¿verdad? Como los que, al igual que nosotros, bipedestan o caminan en 2 pies, ¿verdad? Lo describen en sus memorias, en sus libros, y son iguales que hoy. O sea, hoy lo que ellos describieron ayer, miles de años atrás, todo lo que describieron miles de años atrás, salvo esas teorías que ya has mencionado, ¿verdad?
del hombre de Neanderthal, Australopithecus, etcétera, tanto en términos, ¿verdad?, de tiempo, que han determinado de que el hombre no caminaba en 2 pies y cuántas otras cosas que se expresan, pero que, como acaba de decir mi hermano Pedro, no tienen sustento en la ciencia, no hay base aplicada, en la no hay ciencia. Base. O sea, porque el método científico, ¿verdad?, te da un conjunto de pasos, 9 pasos, ¿verdad?, donde a través de la ciencia, la misma ciencia no aprueba esas teorías, más bien lo que la Sagrada Escritura plantea sobre la vida del ser humano es lo que vemos. La evolución no tiene sustento en la ciencia. Diríamos que el Señor, cuando dice el Señor en el Salmo 146, no confía en hombre ni en príncipe, porque ellos perecen y con ellos sus pensamientos. No es que en el hombre no se va a confiar, porque verdaderamente el Señor formó, la Biblia dice que Dios constituyó, la palabra constituir significa formar, significa hacer, constituyó a unos evangelistas, a unos profetas, a unos maestros, a unos pastores, a unos apóstoles. Entonces, hay una constitución y el hombre es formado. Ahora, cuando el hombre no tiene un fundamento, entonces no se puede tener confianza en lo que dice. Por eso Dios dice en su palabra, no confíe en el hombre, por en aquel hombre que no tiene fundamento. Claro. La teoría de la evolución no tiene fundamento. Dígame otra teoría acerca de la creación, el Big Bang, que todo se formó de una explosión atómica y que una materia, óyeme, pero y uno viendo la traslación, los movimientos de rotación y de traslación de la Tierra, y que la Tierra gira en un eje invisible y no se mueve, y estamos aquí nosotros y ahora mismo estamos viendo y no sentimos ese temblor, esa traslación y esa rotación. Entonces, demasiado coincidencia que de una explosión salga este sistema solar, salgan estos planetas, salgan estos animales, salga la Tierra, salga el mar. Es demasiado perfección para una explosión de la nada, ¿me está entendiendo? Entonces, son cosas que se caen porque no tienen fundamento. Ahora bien, cuando el Eclesiastés aquí, el sabio dice, no hay hombre que tenga autoridad sobre el espíritu, ni puede retener el espíritu en el día de la muerte. Ahora bien, cuando nosotros leemos aquí, ¿por qué el Eclesiastés, el sabio Salomón, expresa esta palabra? Porque él sabe que la Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dice un salmo, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todo lo que en él habita. Óyeme, ahora Dios dice, yo creé todo. Y nosotros, mirando el libro de Génesis, vemos cuando Dios hace al hombre y dice que tomó polvo de la tierra y hizo un muñeco. Y sobre aquel muñeco que hizo, del polvo, sopló aliento de entonces vida, de ese espíritu se trata. ¿Por qué el hombre no puede retener el espíritu? Porque el espíritu es el aliento de vida que Dios le dio al hombre. Entonces, solamente Dios puede quitarlo de donde lo puso. Cuando Noé hizo el arca, ¿quién cerró la puerta? Dios. Porque él sabía que Noé podía tener algún sentimiento. Y a ver si entra uno y se salva. A ver si se entra uno y se salva. Mira, todas esas teorías que observamos ahí, mi hermano, y otras que pudieran surgir. Yo digo, mi hermano, dentro del análisis, el exégesis que hacemos sobre la realidad tan sustanciosa que las Sagradas Escrituras nos aportan, que eso subyace simplemente por no creerle a Dios. O sea, andar buscando y analizando, indagando, investigando cosas, como decía, por ejemplo, algunos de los sofistas y filósofos, ¿verdad? Aquellos usadores del pensamiento, para decirlo en un término llano también, que expresaban que todo procede de la nada, que todo procede del fuego, que todo es, ¿verdad? Como Tales de Mileto y todos estos hombres, ¿verdad? Mi hermano, pero ninguno de ellos se detuvieron a analizar lo que expresa las Sagradas Escrituras, mi hermano, como lo acaba de expresar claramente. Mi hermano, es que no existe forma de que todas las cosas que hoy vemos
puedan llegar a existir si no hubo primero, es lo mismo, una mente maestra que le haya dado forma, que se haya sentado, por así decirlo, y haya definido cómo quería, porque mire que las cosas que vemos son diferentes. Así como el hombre de la mujer, así como el ser humano, ¿verdad? De estos animales, como le dicen, inferiores, diferente cada uno del otro y todo funciona de manera perfecta o exacta. El sistema, el corazón, los pulmones, los riñones, cada cual en su lugar y cada sistema forma, o sea, acciona de manera perfecta. ¿Cómo? Es lo mismo que usted diga que estas cámaras que están delante de nosotros, ¿verdad? Que son equipos inteligentes, llegaron a existir así como de pura gracia, como dijera alguien por ahí, como dice el apóstol Pablo en cuanto a aquellos que se salvan sin hacer ningún tipo de esfuerzo, sino que simplemente el Señor, ¿verdad? Por la gracia de Él le da la salvación. Hermano, no existe forma, la ciencia no sustenta el hecho de que hayan llegado a existir todas estas realidades así de motu propio. Estoy hablando de la ciencia, porque aquellos que plantean estas teorías, ¿verdad? Estas teorías, valga el aclarando de que son teorías. No es nada sustentado, no son leyes. Ahora, las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, mi hermano Pastor Pedro, y amados televidentes que nos están observando allá de sus hogares, en diferentes lugares, ¿verdad? La ciencia no sustenta esas cosas, pero la palabra de Dios, porque la ciencia te exige que haya comprobación, que tú puedas comprobar aquello, ¿verdad?, que tú dices que es así. Pero yo la comprobación. Quiero corroborar contigo. Jesucristo dijo, si no creen a mis palabras, crean en lo que yo estoy haciendo, a los hechos. Entonces, a mis hechos. Jehová dijo, multiplíquese todo lo que yo he creado según su especie. Y la acción. Gallina, vemos que da gallina hoy. Ahí está. El chivo da chivo. El chivo. La vaca y el toro dan vaca y toro. ¿Me está entendiendo? Y cada especie se sigue reproduciendo según. Eso es fundamento. Esa es la verdad. Eso es fundamento. Entonces, los hechos son la demostración de lo que Dios ha dicho, los hechos, la como realidad. dicen los abogados, sin hechos no hay palabras. Los hechos O sea, ante hechos ya no se necesitan palabras. Esa es la perfección que tiene el ser humano en su creación como ser humano. Cada célula tiene vida propia y se va multiplicando. Mire, esa mano yo la moví y la muevo a cada instante y fue una orden que mi cerebro le dio a esa extremidad superior. ¿Me está entendiendo? Eso entonces, perfección, fundamento. ¿Y cómo negar la existencia de un Dios tan poderoso? Entonces, dice el sabio, nadie puede retener el espíritu porque fue Dios que lo puso ahí cuando creó al hombre. Fue Dios que lo creó. Y en una hora determinada, vendrá el día cuando ese espíritu Dios lo volverá a tomar. El sabio Salomón, en el final de este libro, dice, acuérdate, joven, de tu juventud. Acuérdate, joven, de Dios en los días de tu juventud. No vengan a llegar los tiempos cuando tú no tengas contentamiento. Antes de que lleguen esos días, porque antes de que se rompa la cadena de la vida, y la cadena de plata. De cobre junto a la fuente. Las muelas cesen, esas muelas que tenían los molinos. Las ventanas se cierren. Los hombres grandes se encolven. Está haciendo un contraste de la fuerza hacia la debilidad. Exacto. De la luz del día hacia la noche. Del trabajo hacia el descanso. Está haciendo un contraste entre la muerte y la vida. Acuérdate. Antes de que llegue el día de la muerte. Los días de los cuales digan, no tengo en ellos contentamiento. En una ocasión yo fui a un asilo de ancianos. Y esos ancianitos así con 100 años, con 90 años, 100 y pico de años. Y ya no había forma de cómo hacerle un llamado. ¿Cómo tú le haces un llamado a una vida en esa condición? Algunos no oyen, algunos no ven, algunos no entienden. Ya, ¿cómo tú le haces un llamado para que sea salvo? Entonces, ahora, joven que me escucha, carece ya ahora, de esa capacidad de decisión. Hombre y mujer que nos están escuchando en este momento, ahora es el tiempo de tener un encuentro con Dios. La vida, dijo Mateo en uno de sus capítulos, es como un tesoro. Jesús expresó, un hombre tenía un tesoro. La vida es un tesoro. Sí. Sin Dios la vida es un tesoro. La Biblia lo expresa así. Pero encontró otro tesoro mejor.
La vida sin Dios puede ser un tesoro, pero no te va a llevar hacia tal tesoro como tú crees. Hay tesoros que aparentemente son tesoros en el presente y son buenos, pero su fin va a ser el fin de ¿qué? De muerte. Y quiero fortalecer un poco lo que está expresando mi hermano, en el sentido de que antes de que lleguen esos días de los cuales diga, no tengo en ellos contentamiento, porque mi hermano, no solamente llegarán cuando estemos quizás en cierta edad, que hayamos carecido ya de lo que es esta capacidad interpretativa, esta capacidad. No, que la muerte llega analítica en cualquier momento. Ese es el punto, porque vemos que niños no natos, que están en el vientre ya formados y todo, capaces de nacer, pero no vienen a la vida, no vienen al mundo con vida, mueren antes de nacer. Y así hay jóvenes y adolescentes que dicen, bueno, pues está bien, cuando yo esté viejito, cuando ya yo esté más adelante. No, es que es posible que la muerte te llegue antes de que llegue mañana, antes de la próxima hora. O sea que en este momento usted debería decirle, reconocer sus pecados y decirle, Dios mío, perdóname que he pecado contra ti. Pedir el perdón, porque hay gente también que supone de que ya están libres de la muerte, porque nuestro Señor Jesucristo murió por nosotros en la cruz. Que claro, a ese punto llegaremos más adelante en cuanto a la acción de nuestro Señor Jesucristo sobre la muerte. Pero que no se queden pensando en ese aspecto de que cuando esté viejito, claro, aquellos que están mayores, que ya han llegado a cierta edad y todavía tienen la capacidad de interpretar, de escuchar lo que estamos exponiendo desde acá. Usted sabe su vida, cómo está en relación a Dios, ¿verdad? En cuanto a Dios y usted. Entonces, si sabe que está en una vida de desobediencia contra Dios en este momento, pídale perdón a Dios, arrepiéntase, que Dios le puede perdonar, ¿verdad? Amén. Porque la muerte es una realidad. Y vemos en cuanto a la muerte, que es una realidad, que no llegó al ser humano hasta que el ser humano incurrió en lo que Dios le había, porque pasaron los días. Después de que Dios le dio la orden al ser humano, pasaron los días. Pasaron, no se sabe si meses, si años, no se sabe. El caso es que el ser humano no incurrió en pecado en el mismo momento que Dios le da la orden de que el día de que incumpla lo que te he indicado, para decirlo, hacerlo parafraseando, el día, ¿verdad?, que me desobedezcas, entrará en ti la muerte. No fue en ese mismo momento que pecaron. Y el tiempo pasó y Adán seguía vivo, muy bien. Sí, aparentemente. Y a tal grado que pasó un tiempo él sin mujer y él no murió. Sí, todo estaba muy bien. Porque es bueno especificar que hay una muerte espiritual. La muerte es separación. Separación. Entonces la muerte espiritual es una separación de Dios. La Biblia dice, Romanos 3:23, por cuanto todos pecados fueron destituidos, fueron separados de la gloria de Dios. Muerte es separación. Ahora, esa separación es una espiritual. Es física y es física y es muerte segunda o condenación eterna. Exactamente. Entonces, la muerte, tú dijiste que es una realidad. Yo digo que la muerte, ayudándote un poco ahí, yo digo que la muerte es una sorpresa. Sorprende a cualquiera. La muerte es una ley natural. Los seres vivos crecen, nacen, crecen, se reproducen y un día tienen que partir. Efectivamente. Bien. Efectivamente. Vamos, mi hermano, a ir a una breve pausa y continuamos, ¿verdad? Continuamos con este subprograma Punto de Análisis, con este contenido tan importante que tenemos hoy. Amén. Presidente Abinader encabeza visita construcción del metro hacia Los Alcarrizos. Con esta obra se resolverá un problema que por años ha afectado la movilidad de más de 1 millón de personas, cuyos trabajos avanzan a un paso acelerado. Durante el recorrido, el primer mandatario valoró como positivos los avances hechos en el proyecto.
Por su parte, el director ejecutivo de la OPRED, ingeniero Rafael Santos Pérez, reafirmó su compromiso con el pueblo dominicano. Estamos comprometidos con el pueblo dominicano y con nuestro presidente Luis Abinader para en 22 meses estar entregando esta grandiosa obra a toda la región. Estamos cambiando, estamos cumpliendo. Ponga su imagen en manos expertas. Dr. Carlos Santiler Locuar, médico cirujano plástico, estético y reconstructivo. Estamos en Santo Domingo, edificio profesional Docamet, consultorio 207, calle García Godoy, con los teléfonos 809-375-6064, nuestro WhatsApp 809-977-2729 y en Santiago de los Caballeros, Magix Plastic Center, calle Alfredo Rojas Morales, número 27, La Sursa 1, con el teléfono 809-806-9074 y en redes sociales como @CarlosCirujano. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, belletas y tradición. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, un mofongo, pescado frito y todo nuestro sabor. Que Quisqueya es la más bella, de orgullo voy a gritar. Aquí todo lo tenemos, salgamos a disfrutar. Hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto, y en sus trillos se oye el canto, que a descubrirlo te llama. Dale pa' los rincones, hay que bella en nuestra tierra. Dale pa' los rincones, su sabor y su palmera. Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana, turismo en cada rincón. Amigo conductor, ¿estás buscando aumentar tus ingresos? Ven a Taxi Anacaona y únete a nosotros de la manera que más te convenga, por APP, radio o WhatsApp. Usuarios y conductores pueden llamar o escribir al 809-530-4800. Taxi Anacaona, tan dominicano como nuestro merengue. El presidente Luis Abinader y el ministro de Obras Públicas del ICNE Ascensión dejaron reiniciados los trabajos de reconstrucción de la carretera Barahona-Enriquillo con una inversión inicial que supera los 1.500 millones de pesos. El ministro Ascensión resaltó la importancia de esta carretera en la activación de la economía interprovincial de Barahona, Bauruco y Pedernales. El presidente además inauguró la escuela Domingo Sabio en Palmarito, Barahona, a un costo superior a los 102 millones de pesos. Ministerio de Obras Públicas, cercano a la gente. Star Products, pensando en la mujer dominicana, crea el nuevo jabón íntimo Everfresh, doble acción. Elimina la irritación vaginal con pH fisiológico de 4. Tiene máxima frescura, es antibacteriano, porque la confianza es importante y una mujer segura puede conquistarlo todo. Everfresh, completamente tropicalizado. Urología láser avanzada. El doctor Pablo Mateo, pensando en sus pacientes, ha dado apertura al nuevo centro de salud masculina en MedicalNet, brindando servicios con tecnología de última generación, de los que somos pioneros y único centro en el país en brindarla a sus pacientes, como es el Resum, vapor de agua para tratar el crecimiento o agrandamiento de la próstata. También tenemos el servicio de Renova, ondas de choque de baja intensidad para tratar la disfunción eréctil, implantes o prótesis de pene cuando el paciente no responde a tratamiento. MedicalNet, Torre A, Suite 203, segundo nivel, calle Rafael Augusto Sánchez, número 45, en Sánchez Piantini. Teléfono 829-247-0195. MedicalNet, pensando en sus pacientes. De regreso con este tu espacio, puntos de análisis. Entonces, decíamos que la muerte es una sorpresa, la muerte es un enemigo,
porque la Biblia dice en la primera carta a los Corintios capítulo 15, en uno de sus versículos, que el último enemigo que será vencido será ¿quién? La muerte. La muerte. Todo ser humano tiene un enemigo que al final le ganará la carrera. Entonces, en este tema de la muerte nosotros vamos a explicar, porque la muerte venció y vence por un tiempo, y vence aquello a los que no tienen la vida. Por eso estamos analizando el tema de la muerte. Hay una muerte espiritual. Cuando Adán y Eva pecan, cuando Adán y Eva transgreden los límites y las leyes que Dios les dio, murieron espiritualmente, aunque ellos seguían caminando, seguían viviendo, seguían teniendo su relación, tuvieron hijos, pero la Biblia dice que por un hombre entró el pecado al mundo y este pecado pasó como herencia a todos los seres humanos. Entonces, ese pecado lo que trajo fue una muerte espiritual. Por eso Jesucristo dice que el que haya su vida la pierde y que el que la pierde la haya. Cuando es por causa de él, ¿verdad? Cuando es por causa de él. Entonces hay una muerte física. Ahora, el peligro de una persona es estar muerto espiritualmente, sin estar en comunión con Dios. El hombre por el pecado perdió la comunión con Dios, fue separado de la comunión que tenía con Dios. Dios hablaba con la creación que hizo, él descendía y hablaba con Adán. Inmediatamente Adán peca por medio del fruto que comió su esposa y le dio a comer a él. Cuando Dios desciende a hablar con Adán, Adán se esconde. O sea, por causa de su desobediencia, ¿verdad? Amén, sí. Adán se esconde, se le abrieron los ojos del entendimiento. Comió del árbol del conocimiento del bien y del mal. Adán no fue hecho para que muriera jamás, sino para que tuviera una vida eterna en comunión con Dios. El pecado hizo que hubiera una separación entre Dios y el hombre. Por eso vino Jesús, para hacer un puente y empatar aquella ruptura que hubo por medio del pecado. Entonces, muerte primera, la muerte espiritual. Pero también hay la muerte también terrenal, ¿verdad? La muerte física, material. Hebreo capítulo exactamente, 9. Pero antes de entrar allá, mi hermano, en ese aspecto que está planteando, importante es recordar lo que había dicho al principio. La muerte es separación esencial del ser. Separación esencial, que viene primero esa parte donde nos separamos por la desobediencia, por desobedecer a nuestro Padre, ¿verdad? A nuestro Creador, al que dio origen a nuestra existencia, al fallarle a Él. Él lo había dicho antes, vamos a parafrasear esto aquí, cuando le dice cuando me desobedezca, estoy parafraseando, ¿verdad? Porque lo más importante no es si fue que comió del fruto, porque pudo haber sido otra la orden. Lo que encontramos según la Sagrada Escritura es que la desobediencia a Dios es el pecado, y el pecado es el que da a luz la muerte, como expresaba en la cita bíblica que mencionaba antes de irnos a la pausa. Entonces es importante que nosotros podamos prestar atención sumamente a la palabra de Dios en relación a este tema, porque entonces mucha gente puede entender, bueno, con la muerte física se acaba todo, pero no, es que lo que trajo la muerte física fue la muerte espiritual. Cuando le fallamos a Dios, el hecho de haberle fallado a Dios fue lo que produjo la otra muerte, la muerte física, la separación, el espíritu, ¿verdad? El alma del cuerpo, esta separación integral. Entonces, aquí hay una cita bíblica, mi hermano, donde el Señor prácticamente profetiza lo que va a acontecer con la muerte en el futuro. Y dice en Oseas capítulo 13, versículo 14, dice, de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte, y tú y tu destrucción, oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. O sea, en cuanto a la muerte y al Seol, o sea, no habrá, para aquellos que el Señor redima, para aquellos que acepten la redención, hay destrucción para la muerte, hay destrucción. La muerte no podrá con el hombre y la mujer que decidan realmente volver a la obediencia a Dios. Entonces la cita bíblica, mi hermano, que acaba de expresar, Hebreos 9:27, dice de la siguiente manera, para gloria de Dios, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Entonces, gloria al Señor. Hay un pago, hay personas que no tienen
muy pendiente de esto. Hay personas que comen, trabajan, duermen, descansan, gozan, disfrutan, pero no están pensando en la muerte. Y la muerte es una sorpresa y es parte de la vida. La muerte es un imperio y hay uno que es dueño de ese imperio de la muerte. La Biblia dice en Hebreos capítulo 4, versículo 2, que así como Jesucristo participó de sangre y carne, es necesario que también, así como Jesús participó de sangre y carne, era necesario él morir para por medio de la muerte vencer a aquel que tenía el imperio de la muerte y hacer libre a los que estaban cautivos por el imperio de la muerte. Óyeme, entonces hay gente que no tiene pendiente esto. El trabajo que hizo Jesús fue un trabajo extraordinario, un trabajo súper perfecto, el único que podía vencer al enemigo que venció a Adán en el principio para matarlo espiritualmente era Jesús, el Cordero sin mancha, para poder hacer libre a los que estaban esclavos y cautivos por ese maldito pecado. Y como lo dice nuestro Señor Jesús, dice, yo soy la resurrección y la vida. Entonces yo soy, cuando Jesús lo contrario de la muerte. Sí, cuando Jesús vence a la muerte, porque podríamos decirle a la persona que nos están escuchando en estos momentos, si una persona estaba muerta espiritualmente y le tocaba la muerte física, porque hay una primera muerte y hay una segunda muerte y hay una muerte física. Podríamos hablar de 3 clases de muerte. Primera muerte, muerte física y segunda muerte. No sé qué número le pondríamos a la muerte física. Lo que pasa es que como la muerte es un concepto que define la separación, puede haber diferentes tipos de puntualización en cuanto a la muerte. Entonces, primera muerte. Pero en esencia la Sagrada Escritura habla de 2 muertes. 2 muertes y la muerte física. Exacto. 2 muertes y la muerte física. No sé si ponerle un nombre porque si le ponemos tercera no es bíblico. Dice, la muerte está establecido, establecido. Que mueran una vez. Que muera una vez y después de esto el juicio, porque hay una recompensa para toda la persona que pase por este mundo. Ahora, después de la muerte, después de haber muerto y haber ido a ese juicio final, entonces ahora ahí es donde entra la muerte segunda. Sí, la muerte segunda. La muerte segunda de la que el Señor habla a sí mismo. Donde el que muere espiritualmente y luego muere físicamente, se va a topar con la segunda muerte, que hay mucha gente que no tiene eso pendiente. Nosotros en la iglesia estamos predicando el evangelio, pero hay mucha gente que se llevará una sorpresa porque hubo un hombre llamado el hombre rico. Y el hombre rico hacía banquete cada día con esplendidez, no era cualquier banquete, dice con esplendidez cada día. Ese hombre tenía todo el dinero del mundo. O sea, que la gente banquete todos los días con esplendidez. Pero un día murió ese hombre rico y murió un hombre pobre llamado Lázaro. Es un contraste, ¿me está entendiendo? Los dos murieron. Murieron. Los dos murieron. Dice que el hombre rico despertó en un lugar de tormento. Porque este tema de la muerte, hermano, tiene tela por donde cortar. Pero es que había uno que no tenía la muerte espiritual. Había uno que estaba aliado a la vida, que es Cristo, y ese era el pobre. Él no tenía facilidades aquí. Él no tenía facilidades materiales y físicas y todas estas cosas que observamos. Parece que dinero, era un justo delante de Dios. Lázaro tenía que tener una descendencia y una obediencia a Dios por medio de las leyes mosaicas y por pertenecer al pueblo de Dios. Lo que estaba establecido. Supongo yo, porque Jesucristo no va a declarar haciendo esta anécdota, haciendo esta ilustración, haciendo esta historia a un hombre impío para que vaya para el cielo. No, se supone que ese hombre llamado Lázaro tenía una consagración a Dios. Había un publicano que en una ocasión un fariseo oraba y el publicano también, pero aquel publicano dice que se daba en el pecho y le decía en su oración al Dios Todopoderoso, sé propicio a mí. Pecador. Sé propicio a mí, que soy pecador. Mi hermano, ayúdame. Mira, mi hermano, ya que estamos para concluir por hoy, ¿verdad? Este compromiso. Bueno, qué importante, nos queda tiempo, qué bueno.
Concluye esa parte ahí, mi hermano, para expresar Entonces, algo más. Sí. cuando aquel hombre pecador se humilla, Jesús expresó y dijo, ¿quién de los dos usted cree que fue justificado? El publicano, porque Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Parece que en Lázaro había una humillación. En Lázaro había una consagración. Sí. Y Dios no desprecia un corazón contrito y humillado, porque de Lázaro no sabemos nada, sino que subió al cielo. Pero por algo subió al cielo. Entonces Lázaro despierta en el seno de Abraham. El seno de Abraham representaba aquella esperanza que tienen los seres humanos por medio de la fe para subir al cielo por el Padre de la fe, no por las obras de la ley, porque por las obras de la ley nadie se justifica. Ese es el problema que tienen los judíos con los cristianos, que ellos no entienden, como ellos fueron el pueblo escogido de Dios, y nosotros no participábamos ni gozábamos de los privilegios que ellos tenían, que pudieron abrir el mar rojo, que descendieron fuego del cielo. ¿Me está entendiendo? Que hicieron tantas cosas poderosas, que eran los profetas, que eran los maestros. Ellos no le caben en la cabeza. La ley, los patriarcas. No le cabe en la cabeza que nosotros seamos salvos igual que ellos. Entonces, hay una disyuntiva entre ellos con nosotros, entre nosotros con ellos no. Porque nosotros sabemos que nosotros fuimos un árbol injertado en el árbol que Dios escogió, que era el pueblo de Israel, al cual le dio la promesa, por la cual son salvos ellos y por la cual somos salvos nosotros. Sí. Entonces Lázaro subió al cielo y dice que el rico despertó en un lugar de tormento. Entonces, ¿cómo una muerte segunda? Porque eso fue lo que Jesús expresó. El que pierde su vida por causa de mí la halla, y el que la halla, la pierde. El que sigue viviendo su vida en banquetes, en vicios, en corrupción, y no está pendiente a Dios, está muerto espiritualmente, y cuando le toque la muerte física, le tocará la muerte segunda. Eso fue lo que le tocó al rico. Una muerte segunda. Le tocó, estaba muerto espiritualmente. Le tocó una muerte física y fue a una muerte segunda. Este es otro tema, porque la gente se preguntará, ¿por la gente desde que muere va al infierno? Ese es otro tema a tratar, pero vamos a ahondar solamente en la muerte. Daremos un segundo espacio para hablar de la resurrección de los muertos, primera resurrección, segunda resurrección. Sí, tú sabes que aquí, exactamente, sí, porque hay que ir, ¿verdad? Son varios temas que están ahí entreligados, hay puntos transversales entre ellos, entre uno y otro se cruzan algunos puntos, pero es importante, ¿verdad?, que nuestra audiencia pueda tener conocimiento de la palabra de Dios en torno a estos temas. Aquí hay un punto bíblico, ¿verdad?, en cuanto al tema de la muerte. Dice, aquí os digo, estoy en 1 Corintios 15:51, dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, hablando de la muerte física. No todos moriremos físicamente, pero todos seremos transformados. Que es un punto transversal entre el tema del arrebatamiento de la iglesia y el tema de la vida en el hombre y la mujer de Dios, porque cuando nosotros estamos sujetos a nuestro Señor Jesús, que lo declaró, y así es, lo ha demostrado, que Él es la vida, porque ahí hay un paralelo. Está la muerte y está la vida. Y Él dice, yo soy la vida. Ahí está. Entonces llegó un momento cuando nuestro Señor Jesús, pues le fue necesario enfrentar a la muerte. Enfrentar a la muerte, y Él fue muerto. Y vencer al que tenía el imperio de la muerte. Pero Él lo venció, Él fue y se embarajutó, como decimos los dominicanos y en mi campo, en Restauración Trinitaria, en provincia de Jabón, decimos se embarajutó. O sea, se fueron ahí, pero eso es una forma de uno hablar. Porque dime tú, ¿cómo el que creó todo lo que existe, que por Él fueron creadas todas las cosas, y que Él es el verbo, que Él es la vida, que Él es la esencia de la existencia, por él y para Él fueron creadas todas las cosas, va a tener que pelear? Simplemente Él venció a la muerte y volvió en su cuerpo, resucita. Vuelve a la vida en su cuerpo, no una cuestión de reencarnación. Y esa cosa que hablan por ahí, mi hermano, porque volvió en su cuerpo. Y la reencarnación habla de volver en otro cuerpo, que nada tiene que ver con la verdad. Eso no tiene sustento lógico, ni bíblico, ni científico, absolutamente. Pero nuestro Señor Jesucristo lo dijo y lo demostró. Yo soy la resurrección
y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y si muere, no morirá eternamente. Entonces dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, no todos vamos a morir, aunque todos seremos transformados. Cuando ese todo, este todo del que está hablando aquí, está hablando de todos los que buscamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor. Todos los que buscamos la vida, porque hay gente hoy que están buscando la forma de la eterna juventud. Están construyendo, están creando unas pastillas, unos elementos químicos para rejuvenecer. Y ustedes que se jalan los pellejos, mira Pedro, y se llevan los... Mira, nada. Y tú ves a mujeres que tú tienes cuántos años. Y esos hombres que tú tienes qué. Pero tú lo ves que parece una muchachita y unos muchachitos, pero no se desnude. No se quite la ropa. Eso. Ni como dice Ezequiel Molina, no subo un contenedor ni una escalera. Que Dios bendiga a mi hermano pastor Ezequiel. Mi hermano, mira, no puede. Entonces, eso de la eterna juventud no es realidad, ni cabe en nada ni en nadie. De manera tal, mi hermano, que no hay forma de hallar esa eterna juventud que están buscando, de buscar mantenerse vivo por siempre. Hay unos que han pagado miles de millones de dólares para que lo frisen en un freezer especial, para ver si algún día descubren ese elemento. Sin embargo, ya nosotros hace tiempo que lo descubrimos. Claro. Para vivir para siempre. ¿Qué le dijo el joven al Señor? Señor, ¿qué tengo que hacer para vivir para siempre? O sea, para adquirir la vida eterna, para obtenerla. Él le preguntó al Señor Jesús, fue y le preguntó a la vida, ¿qué tengo que hacer para vivir? Oye, a la vida. Cumplir los mandamientos de Dios. Y entonces le dijo, lo he guardado. Y el Señor lo probó, le dice, ajá, es verdad, déjame ver si tú amas a Dios sobre todas las cosas. Déjame ver si tú amas al prójimo como a ti mismo. O tiene a ver si es verdad que lo ha cumplido. Al dinero o los bienes por otro Dios. Como al final fue así. Aleluya. Porque el dinero es un Dios. Entonces no amaba a Dios sobre todas las cosas, o sea que habló mentira. Ni amaba al prójimo como a sí mismo, o sea que habló mentira. No había cumplido ninguno mandamiento, no le estaba cumpliendo. O sea que, y dice la palabra de hecho, mi hermano, que no había hombre que pudiera cumplirlo. Solamente en Cristo hallamos la consumación de la fe que Dios exige. El amor de la Dios, medida. El amor de Dios es lo que cumple la ley. El amor de Dios. Nadie puede. Y si estamos fuera del amor de Dios, que es Cristo, fuera de su normativa, lamentablemente, mi hermano, lo que nos queda es que estamos separados de Dios si estamos en una vida de pecado, porque hay que morir al pecado. Hay que morir al pecado. Y hay que vivir a Cristo, hay que buscar a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, porque de no ser así, lamentablemente, mi hermano, la muerte espiritual que ya obtuvimos, dará a luz la muerte física. La segunda muerte. Y luego entonces, cuando seamos juzgados, si estamos en una vida de pecaminosa, porque luego ahí es donde entraremos, porque este es un tema que tiene que continuar, mi hermano, para poder entrar a lo que es la muerte segunda. Entonces, en Hebreos capítulo 2, versículo 14, es que habla de que hay uno que tiene el dominio del imperio de la muerte. Dije ahorita 4.2, es 2.14. Entonces Jesús venció a quien tenía el imperio de la muerte. Eso era el diablo, para hacer libre a los que estaban cautivos por él. Entonces, mueres espiritualmente por el pecado, está muerto. Usted estará muerto, que nos está escuchando en este momento. Sea joven, sea adulto, sea anciano, sea profesional, sea pobre, sea quien sea, estará muerto o estará vivo delante de Dios. Bueno, si no ha tenido un encuentro con el Señor Jesucristo y ha confesado con tu boca y ha creído en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, pues tú te encuentras en separación de Dios porque no tiene la vida. Eso es para el que está en una vida de pecado. La Biblia dice que el que tiene al Hijo tiene la vida. Y si mueres en esa muerte espiritual sin tener a Dios, ni un encuentro con Dios por medio de Jesús, porque hay personas que creen que tienen a Dios y se equivocan porque es que le cogen mucha confianza a Dios. Dios dice que Él hace salir el sol sobre malos y buenos y hace caer la lluvia sobre justos e injustos. Pero una misericordia para que tú te des cuenta y tengas tiempo de buscarle, ya que tú reconoces que Dios está contigo y que tú estás con Dios porque tiene privilegio de lo que Él ha hecho para que tú te goces de ello. ¿Por qué no tiene un encuentro con Dios verdaderamente? Entonces lo dicen de la boca para afuera, porque a Dios nadie lo ha visto jamás. La Biblia dice, Juan capítulo 1, 18, que a Dios nadie lo ha visto jamás. Su Hijo Jesús
es quien lo ha dado a conocer. Por eso Jesús dijo, el que me ha visto a mí, el que tiene un encuentro conmigo, es el que sube a la presencia del Padre. Es el que conoce a Dios. Nadie conoce a Dios sin tener un encuentro con Jesús. Por lo tanto, si mueres estando muerto espiritualmente, si mueres físicamente en esa condición, te tocará la muerte segunda. Ahora, ¿dónde hay un apoyo bíblico de la muerte segunda? Para que la gente sepa que es real la muerte segunda. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Apocalipsis 21, versículo 8. Dice de la siguiente manera, 21, 8. Dice así: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ahora, 20:15 dice también lo siguiente, Apocalipsis 20:15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ese lago de fuego que dice Apocalipsis 21:8, que es la muerte segunda, le toca a todo aquel que no fue hallado inscrito en el libro de la vida. Ahora bien, la muerte se enseñoreará de todos nosotros como es un enemigo poderoso, como es un imperio, como es una sorpresa. No se enseñoreará de nosotros, porque la Biblia dice en Juan 11:25, efectivamente, nuestro Señor Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y si muere no morirá eternamente. Entonces, aquí, hermano, tenemos nosotros palabra de Dios para fundamentar nuestra vida, y para aquellos que sí están siguiendo a Cristo, no pierda la esperanza, porque dice el Señor en su palabra, así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así que usted que le está sirviendo a Dios, permanezca firme que usted tiene la vida. Y que me van a matar, que me voy a morir. Si se muere, bien muerto, le digo yo a la gente. El que muere en Cristo está bien muerto. Nosotros por hoy, mi hermano, hemos llegado creo que hemos a la cumplido. conclusión. Hay una segunda parte para este tema.